Bueno, tengo el honor, el privilegio de compartir la palabra después de tantos años, porque yo ya desde el 2002 comencé con la iglesia, pero el 2018 tuve un receso por causa de una enfermedad y entonces no he vuelto a predicar así como continuamente. Esporádicamente predico y mucho por Zoom, sí, me piden pastores de Manizales, que es de donde yo vengo, aunque soy de Cali, y predico, pero así en el púlpito, así con ustedes, y de verdad que hoy siento una gran responsabilidad. Y yo he meditado sobre esto y no es lo mismo predicar como antes predicaba. Yo predicaba bien en la palabra, pero desde el momento en que le pedí al Señor que me ayudara a predicar la palabra de verdad, pasó lo que pasó y me tocó entregar la iglesia a otro pastor y quedé quieto. Y fue en ese proceso de mi enfermedad donde no me podía congregar, me tocó meterme con Dios, orar y me di cuenta de muchas cosas que no estaban bien en mí, porque era lo que yo había aprendido o lo que habíamos aprendido, Pastor Orlando. Entonces comencé a meterme con Dios, a escudriñar la palabra, a escuchar hombres de Dios, y yo decía, pues, lo mismo, yo quiero algo diferente. Como le he comentado, fui a muchas iglesias aquí en Cali, muchos pastores me conocen, otros los conozco, y no me sentía bien en ninguna iglesia. Entonces, como le he comentado a algunos, llegué a decir, bueno, yo creo que estoy como en un orgullo espiritual, de que ningún pastor tiene la palabra verdadera, o es que yo necesito una palabra muy alta. No, yo necesitaba una palabra muy alta, o como hoy dice mucha gente que nivel de palabra, ¿no? El nivel de palabra eso no es cuestión de nivel, es cuestión de predicar la verdad. Y quién iba a pensar que en todo el frente de mi casa, aquí a la vueltica, iban a colocar la iglesia. Y no es la que muchos piensan, ¿no? Dicen, no, la gran iglesia, la conocida, la que representa la ciudad. No, una iglesia de Dios, sin importar la cantidad. Y así también venía en Manizales, de pastorear una iglesia grande, y no ha sido fácil esta quietud, pero yo sé que vale la pena. Humanamente hablando, yo digo, Señor, yo no quiero volver a pastorear conforme al sistema religioso, al sistema de iglesia. Dios me permitió a mí empezar 3 obras y gloria al Señor, no fue bien, pero yo no quiero volver a ese sistema religioso. Yo sé que ustedes saben a qué le estoy hablando, pero no me puedo cerrar a predicarle a una persona, a un grupo, a alguien, un familiar que me piden que les hable por Zoom. Yo no me puedo negar a eso, ni a una invitación tampoco. Pero les cuento algo, estoy nervioso, de verdad que sí, porque es que uno como pastor predicando miércoles, domingo, ayuno y todo eso, como que en cierta medida, sin proponérselo, se pone como sobradorcito, ¿me entiendes? Que a veces, como decíamos estos días, uno llegaba a la iglesia con un plan de predicación y no, que allá en la puerta Dios me cambió el mensaje. Eso es irresponsabilidad, eso es por emoción. Entonces vuelvo y le repito, estoy nervioso como si fuera mi primera vez. Pastor Orlando, muchas gracias por confiar, gracias por permitirme estar aquí, gracias por permitirme hablarle a sus ovejas, que son las del Señor, pero usted está encargado, y de verdad que me hace sentir honrado. Vamos a disponernos, que Dios nos hable en esta noche, ¿no? Vamos a orar. Padre eterno, Dios de la misericordia, en esta noche, Señor, yo te doy gracias, Padre eterno, por esta oportunidad preciosa
tú nos das de reunirnos, Señor, de compartir, Padre Santo. Yo te doy gracias, Señor, porque me permitiste llegar a este lugar, reencontrarme con tu Hijo, con este siervo de Dios, encontrar estas preciosas personas, Señor, y encontrar un lugar diferente donde siento paz, donde siento que estoy siendo edificado, donde siento que hay amor. Por eso te pido en esta noche, Señor, que nos ayudes, que toque nuestros corazones, que nos sensibilices, Señor, y que cada vez que nos reunamos, Señor, en este lugar o tengamos nuestro tiempo devocional, seamos edificados. Espíritu Santo, toma el control de cada uno, de mi vida, y que tu palabra fluya, Señor, con libertad, Señor, que yo no obstaculice, Señor, la verdad, lo que tú quieras traer, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Bueno, vamos a abrir la Biblia, por favor, en Filipenses, capítulo 2, verso 12 y 13. A mí siempre me ha llamado la atención el versículo 13. Yo creo que todos aquí lo sabemos, que Dios, el que produce en nosotros el querer como el hacer. Y lo prediqué varias veces y escuché muchas prédicas, pero esta vez es diferente. O sea, Dios me habló de algo muy importante. Quiero que lo leamos, por favor. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La carta del apóstol Pablo a Filipenses es una carta que él escribió estando en la cárcel. Y en el estado en que se encontraba el apóstol Pablo, uno puede decir que podía estar de pronto deprimido, triste, angustiado por la condición que estaba viviendo, pero yo veo una carta donde él muestra gozo, alegría, al darse cuenta de cómo la iglesia en Filipos marchaba bien. Y a través de esta carta él les hace varias recomendaciones. Miren que aquí él casi no viene a arreglar problemas o a solucionar problemas de la iglesia, porque él encontró una iglesia unida, una iglesia que amaba, una iglesia que conservaba la esencia de la predicación cuando el apóstol Pablo les presentaba a Cristo y el plan de salvación y el plan de redención y justificación, y esta iglesia preservaba esta verdad. Entonces la recomendación que el apóstol Pablo es para que ellos continúen, pero yo creo que les da una de las recomendaciones, o si no la más maravillosa, importante recomendación para la iglesia, se la da en el versículo 12. Y esta es la mayor, para mí es la recomendación más importante que podemos recibir como hijos de Dios. ¿Cuál es? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. A veces nos ocupamos en tantas cosas. A veces nos dejamos hechizar o fascinar por las cosas del mundo, por las preocupaciones, por los afanes, por los problemas, por lo que queremos alcanzar. Y queremos buscar a Dios para que nos ayude a ocuparnos en lo que nosotros queremos. Y lastimosamente eso es lo que se predica hoy en día. O sea, un Dios que viene a satisfacer tus necesidades, tus gustos, tus placeres. Pero no, Dios es un Dios que quiere que trabajemos con Él, que cooperemos con Él y que nos ocupemos en nuestra salvación. Entonces, ese no es el título, pero es el tema principal.
ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Cuando yo escucho que habla el apóstol Pablo, temor y temblor, eso a mí me habla de una gran responsabilidad. Eso a mí me habla de vivir la vida como si fuera el último día. Yo creo que Dios me salvó, me eligió y que soy salvo. Pero a veces yo vivo, sin que lo piense, sin que lo crea, pero a veces yo vivo como si pudiera perder la salvación. Aunque yo sé que no la vamos a perder. Pero yo a veces me hago esa tarea. Pues yo le digo aquí entre no es bíblico, ¿no? Pero yo digo, Señor, tal cosa, hacer esto, estos pensamientos, esta actitud me puede llevar, aunque creo que no, pero ¿qué tal si pierdo la salvación? Y eso me ayuda. Y me ayuda cada día, y no vengo aquí a darme de muy santo y perfecto, no. Pero si algo me ayudó a mí prevalecer en esta vida, y en medio de las situaciones y conflictos que he vivido estos últimos años, porque han sido fuertes, muy fuertes, pero a pesar de todo, a mí lo que me hace sostenido es el temor de Dios. Y ahora, el temor por la salvación. Ahora que entendí, ahora que rompí con todo eso que tenía del pasado, porque yo peleaba con esto, del calvinismo, de la reformada. Cuando el pastor me di cuenta que estaba en eso, yo no decía, no, ¿en qué es que están metidos? Y resulta que cuando le dije a Dios que quería predicar la verdad, Él me paró, me acostó en una cama, como año y medio, y como que me dijera, tú quieres predicar la verdad, tienes que conocerme más. Y ahora ese temor es el que me ha ayudado a sostenerme, a mantenerme. Por eso me gusta mucho esa frase: ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Yo les puedo decir algo aquí, mis hermanos, que de tantas cosas bonitas que he visto en esta iglesia, es que hay un deseo por una vida de santidad, una vida de integridad y una vida que agrada a Dios. Y esto aquí no es para darle cepillo a nadie, la gloria es para el Señor, pero pastor, usted ha hecho un buen trabajo. Porque uno ve cómo está el pastor cuando uno ve las ovejas. Así de sencillo. Mire las ovejas y así está el pastor. Y aquí hay una iglesia que predica la verdad y una iglesia que nos lleva a ocuparnos de esa salvación con temor y temblor. Gloria a Dios. Yo quiero compartirles 4 verdades que encontré de pronto como recomendación del apóstol Pablo acerca de ocuparse en su salvación con temor y temblor. Y yo encontré 4 verdades que nos van a ayudar a nosotros a hacer lo que tenemos que hacer. O sea, nosotros sabemos que la salvación viene de parte de Dios. Leamos 2 Tesalonicenses 2:13, por favor. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Yo no sé cómo, yo nunca había visto esto, o si lo vi, no lo recibí en mi espíritu. Dios nos escogió desde el principio para salvación mediante la santificación. Ahí está hablando del proceso de santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces aquí no hay lío con el asunto de la salvación. O sea, Dios ya nos escogió desde el principio. ¿Cuántos tienen esa certeza? Bueno, pero el hecho de que Dios nos haya escogido para la salvación no significa que vamos a vivir una vida irresponsable. Es necesario, se hace menester, se hace como una obligación en nuestra vida, como la mayor obligación en nuestra vida es ocuparnos de nuestra vida espiritual y guardar
con temor y temblor esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Y acerca de eso también hay algo similar cuando dice que no podemos descuidar esa salvación tan grande. No porque se pierda, sino porque quizá la podemos pasar muy mal y podamos ser de tropiezo para muchos otros, empezando por nuestra familia. Ahora que conocemos esta verdad y muchas más, tenemos que ser más responsables, iglesia, por esa salvación. Más ahora cuando estamos en los tiempos finales. Yo creo que no nos queda mucho tiempo. No nos queda mucho tiempo. Y vamos a seguir haciendo las cosas que normalmente hacemos, claro. Tenemos que desarrollar nuestras funciones en este mundo, y tenemos que ocuparnos en ellas, en levantar un buen hogar, buenos hijos, trabajar, llevar el sostenimiento a la casa, preocuparnos por nuestro físico, preocuparnos por hacer muchas cosas, pero nuestra mayor ocupación, nuestro mayor trabajo, nuestra mayor labor es ocuparnos de nuestra salvación. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Aleluya. No hay de otra. O sea, aquí nosotros no venimos para que Dios nos prospere. Yo no estoy aquí para que Dios o me sana. No. Él verá qué hace conmigo. Estoy muy restaurado, yo me siento sano. No vengo a decirle, Señor, tienes que prosperarme, o Señor, dame otra iglesia para prosperar. No. Yo me quiero ocupar en mi salvación. Lo demás, de lo que se ocupan todos los creyentes, o la gran mayoría de creyentes, es añadidura. Y utilizaban este verso, de que Dios es el que produce en nosotros, el querer como el hacer, por su buena voluntad, para que la iglesia alcance todas esas añadiduras. Y no es para eso que el apóstol Pablo está hablando de esto que Dios le reveló en la cárcel. Es para que nos ocupemos, para que seamos responsables, para que trabajemos en lo que ya Dios nos regaló, que valoremos esa salvación tan grande. Y viene la pregunta, ¿y cómo lo vamos a lograr? El mismo que nos salva es el mismo que extiende su brazo de amor a través de su palabra, a través de la presencia del Espíritu Santo, para que lo podamos alcanzar. Y nos da 4 verdades. Primera verdad, es Dios quien determina quiénes somos. Es Dios quien determina quién eres tú. Esto va más allá de una posición, porque como posición yo sé quién soy en Cristo. Yo sé quién soy. Y cualquier creyente que lleve años en el Evangelio, que va a una iglesia y ha escuchado prédica, sea completamente bíblica o no, pero todo creyente sabe su posición. Por eso se inflan y se hinchan en sus corazones en orgullo, diciendo, es que yo soy príncipe, yo soy real sacerdocio, yo soy linaje escogido, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el que soy, yo soy luz y no soy oscuridad. Esa es nuestra posición en Cristo, todos lo sabemos. Pero de allí al proceso de transformación hay mucho que hacer. Y ese proceso de transformación es lo que va a determinar quién soy, según Dios. ¿Qué Dios quiere que yo sea? Entonces, más que una posición, es un proceso de transformación. Nosotros simplemente somos la materia prima. Hablando en términos de pronto de fábrica o manufactura, nosotros somos la materia prima y la idea es que lleguemos a ser el producto elaborado. ¿Ya? Nosotros somos la materia prima. Y cuando hablamos de este ejemplo de lo que es una fábrica, donde hay una materia prima, donde hay un proceso, donde se llega a un producto terminado, hay un proceso de transformación, ¿cierto? ¿Y quién es el encargado de ese proceso de transformación? Dios. Por eso dice la palabra, Dios es el que produce. O sea, el producir es un verbo dinámico, es algo activo. Es algo que Dios quiere hacer, producir en ti. O sea, lo que Él ha empezado, Él lo quiere culminar a través de la obra del Espíritu Santo, revelando a Cristo en nuestras vidas. Entonces aquí no estamos hablando de un evangelio pasivo, estamos hablando de un evangelio dinámico. Amén.
Pero ¿qué hacemos con un Dios dinámico si la iglesia está dormida? O si la iglesia se está ocupando de nuestras cosas. O sea, la iglesia está recibiendo una palabra que está pidiendo a Dios que haga algo en nosotros y que active, que algo que hay en nosotros. Mire, yo no sé usted, pero en mí no hay nada bueno. Lo único bueno que hay en mí es lo que Dios pueda producir en mi vida. Es lo que yo permita que Él produzca en mi vida. Es lo único bueno que va a haber en mi vida. Entonces entiendo algo, que mi vida no es dinámica. Perdón, no es pasivo, es dinámica. Es un proceso de transformación, porque continuamente, minuto a minuto, segundo a segundo, Dios es el que produce en ti. Dios es el que produce en ti. ¿Qué produce? Todo lo que aquí en la palabra está escrito y es promesa para nosotros como hijos de Dios. Entonces aquí no hay espacio para la tibieza espiritual, aquí no hay espacio para el desánimo, no hay espacio para relajarnos. No es que Dios sabe que soy débil, no es que Dios sabe que yo me aburro, no es que Dios sabe que tengo problemas, no es que Dios sabe que estoy en aflicción, entonces estoy en un momento donde no quiero ir a la iglesia, no quiero orar, y lo que hacen en muchas iglesias, usted no quiere, el hermano no volvió a la iglesia, está desanimado, entonces vamos, hagamos el culto allá, llevémosle una torta, por favor. Ese creyente o ese cristiano que quizá no se ha convertido, lo que tiene que entender, lo que nosotros estamos entendiendo, que es Dios el que continuamente está a la expectativa de producir en nosotros, y que nosotros tengamos la humildad para entender que sin Él nada somos. Él es el que determina quién eres tú. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Aleluya. Vamos a 2 de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 5, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 5. Vamos a leer el versículo 5 y el versículo 6. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, ahí está. No que yo no soy competente, o sea, yo no tengo todo lo que necesito para ser un verdadero hijo de Dios, o para llegar, para alcanzar la salvación por mis propios medios ni por mis propias obras. No, nosotros no somos competentes. Seremos competentes para las cosas naturales, para algunas, pero para las cosas del reino, para los asuntos de Dios, para guardar nuestra salvación, no somos competentes. ¿Cuántos dicen amén? No somos competentes por nosotros mismos para pensar algo como en nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es Dios quien produce en nosotros los recursos espirituales. ¿Para qué? Para que nos ocupemos de nuestra salvación. Es Él el que nos da los recursos. Él es el que nos hace competentes, porque Él es el que determina quién soy. 1 Corintios capítulo 15, verso 10. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Aquí el apóstol Pablo está dando como un testimonio de lo que él ha vivido, del proceso que él ha tenido en cuanto a la revelación del gran misterio, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y él llegó a ser un hombre admirado, él llegó a ser un hombre digno de imitar, porque era un hombre que conocía a Jesús cada vez más, era dirigido por el Espíritu Santo, y era un hombre tan humilde que él sabía que todo lo que él tenía, todo lo que él había recibido como judaizante, o sea, todo lo que era antes, eso lo tenía, ¿por qué? Por basura. Para él eso era basura. El tesoro que había en él era lo que Dios había comenzado a producir a través del Espíritu Santo en su vida, a través de la revelación de Cristo en su vida. Ese era su mayor tesoro. Y por eso él entendía que la gente lo amaba, lo buscaba, querían escuchar, le obedecían, lo respetaban, lo honraban.
Pero él siempre estaba recalcando algo, y está en el versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy el que soy. Por la gracia de Dios soy el que soy. Si hay algo bueno en ti, viéndolo desde el punto de vista divino, no estoy hablando en términos naturales, si hay algo bueno en ti, es por la gracia de Dios. Porque Él es el que determina quién eres tú. Eso no es cuestión de orgullo, es que yo soy. Es que Dios me habla solamente a mí. Toda esa gente que anda es chorro de personas y que dicen que son pastores y no son ninguno, hablando de experiencias, que subieron al cielo, que Jesús se sentó con ellos. Por ahí escuché otra bestialidad de un apóstol que es muy seguido, que Dios enviaba ángeles y le preparaban el desayuno. Así. Es un pastor que anda desde Costa Rica, no les digo el nombre, pero decía que si él quería ponerse una ropa, que cuando él llegaba cansado, que tenía que hacer a predicar, entonces los ángeles le han sacado la ropa que él quería y todo el mundo, wow, tremendo. Tremendo lo que yo soy, decía él. No somos nada. Ninguno ha logrado ni siquiera acercarse en este mundo a lo que el apóstol Pablo experimentó y vivió. Sin embargo, él dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, no hagamos vana la gracia de Dios en nuestras vidas. Por eso hay que tener una responsabilidad con lo que Dios te está dando, con lo que Dios te está iluminando a través de las Escrituras, con lo que Dios te está hablando. No, eso no es porque por pura gracia. Y entendamos que la gracia está operando continuamente en nosotros. La gracia es Dios produciendo en nosotros las virtudes de Cristo y el carácter de Cristo en nuestras vidas. Amén. Para que seamos conformes a la imagen de Cristo. Amén. Y dígame, si yo estoy siendo conforme a la imagen de Cristo, ¿voy a tener temor de mi salvación? Claro que no. Y dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Bueno, entonces algunos dirán, bueno, como es por gracia, o sea, ¿yo para qué me afano? Si es por gracia, ¿yo para qué me preparo? Si es por gracia, el hecho de que yo no vaya a un culto o no predique la palabra o lo comparta, es por pura gracia. Pero me dice lo primero que el apóstol Pablo dice, antes he trabajado más que todos ellos. Aunque la gracia de Dios no es para que tú te sientes a descansar, que Dios lo haga todo. La gracia de Dios te impulsa a trabajar. Te impulsa a colaborar con el Espíritu Santo para que Dios siga produciendo en nosotros eso que necesitamos para hacer lo que Dios quiere que seamos. Y dice nuevamente, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aleluya. Miren, nadie es apto para la salvación. Ya lo sabemos, no es por buenas obras, no es porque tú eres muy bueno moralmente hablando, es simplemente por gracia. Y el mismo que nos escogió desde el vientre de nuestra madre, desde el principio, es el mismo que nos hace aptos para producir en nosotros lo que Él quiere que nosotros seamos. Aleluya. Entonces, en primer lugar, es Dios quien determina quiénes somos. Hablando en términos posicionales, tú eres todo lo que la Biblia dice que tú eres. ¿Ya? Pero en términos de realidad espiritual, tú vas a hacer lo que Dios determinó que tú vas a hacer. Amén. Pero tenemos que dejar que Él produzca en nosotros. Porque es que a veces llegamos nomás a una posición y queremos ser todo lo que la Biblia dice que somos. Y usted por eso escucha un poco de gente por ahí fuera de órbita espiritual diciendo que todo lo que pise
la planta de mis pies será mío, soy cabeza y no soy cola. O sea, una cantidad de cosas y no es verdad. Yo mismo lo hice, yo mismo lo declaraba, yo mismo lo confesaba. Y no veía esas realidades. ¿Por qué? Porque me quedé en la posición. Y que bajo esa posición Dios iba a hacer de todo lo que tenía que hacer para que yo alcanzara eso. Entonces yo voy a ser próspero, voy a ser sano cuando me enferme, voy a estar arriba y nunca abajo, voy a prestar a las naciones y no tomaré prestado. ¿Por qué? Porque esa es mi posición en Cristo. Pero ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. ¿Y qué es la obra de transformación? ¿Qué es la obra de la perseverancia? ¿Qué es la obra de humillación para permitir que Dios produzca en nosotros lo que Él quiere que nosotros seamos? Volvamos al texto inicial, por favor, Filipenses capítulo 2, verso 13. Filipenses capítulo 2, verso 13. Pues dice, porque Dios es el que en vosotros, o sea, es Dios quien determina quiénes somos. Pero ¿qué es lo que va a producir en nosotros? El querer. Este es el segundo punto. El segundo punto. Mire que a veces tomamos un pasaje, lo tomamos tan a la ligera, y mire todo, este pasaje nos da para meses de predicación, como hace el pastor Orlando. Él coge un texto, un capítulo, ahí tiene para mucho tiempo. Y a veces la gente lo pasa tan a la ligera, no se escudriña, no se siente uno a olvidarse de todo lo que lo rodea y preguntarle al Espíritu Santo, Señor, hay poder en cada palabra, hay poder en cada frase, hay poder, hay un sentido profundo en cada frase. Y yo en este versículo encuentro profundidades. En segundo lugar, es Dios quien determina lo que queremos. Amén. Yo puedo preguntarle a usted, ¿qué es lo que usted quiere? Usted me puede sacar su lista, yo le saco la mía, que de pronto es más larga que la suya. ¿Qué es lo que yo quiero? Señor, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Estoy totalmente equivocado. Tenemos que llegar al nivel de concientización en nuestro espíritu, de que yo no me voy a ilusionar de alcanzar cosas que en mi humanidad yo quiero alcanzar, sino que yo me voy a determinar concientizándome con la ayuda del Espíritu Santo, que es el que le da el testimonio a mi espíritu, de qué es lo que Dios quiere producir en mí y qué es lo que Él quiere que yo quiera. Es Él el que, ¿usted qué quiere? No, pastor, yo quiero viajar, yo quiero predicar, yo quiero enseñar, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo ahí? Incrementando su vanagloria. ¿Qué es lo que hace hoy en día la iglesia religiosa, la iglesia humanista? Alimentar el ego. ¿Qué es lo que usted quiere? Me acuerdo de la iglesia que la última iglesia que pastoreé, por orden del apóstol de Estados Unidos, me hizo hacer un curso de liderazgo, que para poder potencializar lo que cada uno de ellos tenía. Y yo chocaba con eso, que yo veía una cantidad de profesionales, gente rica y todo, y yo no estoy en contra de los profesionales. Además, yo soy profesional, yo soy ingeniero, pero no, me tocaba cada 8 días reunirlos, así iban todos, porque todos querían liderazgo, todos querían posición. Entonces había que preguntarle a usted qué quiere. Entonces ellos escribían que es que yo quiero avanzar, yo quiero esto, yo quiero ir a las naciones. Se les alimentaba el ego, y Dios me perdone por todo eso que alimenten a esa gente. Y lastimosamente un chorro de carnales. Aún, pues son mis amigos, me llaman. Ahora voy a comenzar a visitarlos más, pero voy a visitarlos no para simplemente abrazarlos y besarlos, sino para meterles lo que Dios ha hecho en mí, a través de esos cambios que Dios ha producido en mí. Y yo por eso yo vivo cada día
con el anhelo o el deseo de lo que yo quiero. O sea, es que Dios no está para cumplir los caprichos a nadie. ¿Está entendiendo lo que le estoy hablando? ¿Cierto? Él no está para cumplir nuestros caprichos. Él está para producir en nosotros. Lo único que necesita es que estemos muertos. O sea, ¿qué hace un muerto? Nada. ¿Qué es lo que Dios quiere producir en mí? No sé. Lo que Él quiere hacer en mi vida y lo que Él quiere que yo quiera. Por eso usted, si recibe esta palabra, la obedece y la pone muy claramente en su espíritu, usted va a comenzar a querer y anhelar cosas que usted dijo, pero wow, yo esto no lo quería para mi vida. Y si es algo bueno, si es algo que viene, que está en la palabra, y si es algo para el avance del reino, viene de parte de Dios. Él está produciendo en ti el querer. Yo sin saberlo hace muchos años, Dios produjo en mí esto que estoy haciendo hoy. Porque si hay alguien que no quería nunca pastorear, era yo. Estaba muy joven con el pastor Orlando. Y yo me avergüenzo de decirlo, yo en cierta medida me burlaba de ellos, que a sus 17, 18 años iban a las misiones, mientras yo solamente iba a la iglesia a buscar novia, y a ir a los campamentos. Y yo quería era mi profesión, y yo quería era viajar al extranjero y vivir con mi esposa en los Estados Unidos. Yo quería hacer muchas cosas, pero Dios en su infinita misericordia, y porque ahora entiendo que Dios me escogió desde el principio, Él comenzó a colocar un sentir en mi vida, un querer, y era el querer de Él. De pronto es de las pocas cosas que he permitido que Él coloque, que Él produzca en mi vida, pero ahora yo quiero que Él produzca más cosas. Yo quiero que Él produzca más cosas, que produzca el querer, porque eso tiene que, o sea, lo que tú quieres, o sea, la fuente que produce en tu vida el querer ser algo o el querer hacer algo, puede ser peligroso para tu salvación. Porque cuando tú quieres hacer algo que no es la voluntad de Dios, simplemente por un capricho, o simplemente porque un pastor te dijo, sí, es que Dios te profetizó y no era profecía de parte de Dios, eso te puede llevar a descarriarte y a correr en riesgo y a correr en peligro tu salvación. No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. Por eso es que se predica hoy en día tanto humanismo. Tus sueños, trae tus sueños, cuál es tu visión, cuál es tu propósito, cuáles son tus planes, cuáles son tus anhelos, qué es lo que tú quieres, y todo eso Dios lo va a hacer para ti. ¿Cómo no se va a llegar a una iglesia? Si están exaltando al hombre y presentando un Dios que quiere llenar y suplir todas las necesidades de ese hombre, para que él pueda hacer y para que sea empoderado, porque esa es la frase del momento. Y yo no soy machista, pero el feminismo hoy en día se metió en la iglesia, el empoderamiento para las mujeres. Entonces las mujeres ya pueden solas. Entonces, ¿qué quieren? No, yo quiero ser empoderada. Si él no se levanta, pues yo me levanto. Imagínense. Si él no va a sostener, yo puedo sola. Yo puedo sola con mis hijos. Yo puedo pastorear una iglesia. O sea, ¿qué es? O sea, exaltando el yo. Usted puede hacerlo, usted tiene los mismos valores que un hombre, usted puede hacer más que lo que un hombre hace. Ustedes le alimentan el ego. Pero cuando entiendan que es Dios el que produce lo que usted quiere hacer, lo que usted quiere en su vida va a cambiar totalmente. Bueno, Romanos 7, 18 al 21, el pastor ya lo enseñó esto hace como 3 semanas. Romanos capítulo 7. Dios mío, Romanos capítulo 7. Me falta aprender eso, o sea, regular el tiempo. Yo he predicado hora y media, hora y 20, y no, hay que regular el tiempo, eso es disciplina. Ustedes me disculpan si no termino. Romanos capítulo 7, verso 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, o sea, en mi humanidad, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero el no era hacerlo.
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Qué es lo que hay en mí? El mal. El mal. Y por más que yo supuestamente quiera hacer cosas buenas, no las voy a hacer. Porque eso que yo quiero, que supuestamente es bueno, solamente está en mi mente, no está en mi espíritu. Y no termino haciéndolo, o sea, el querer como el hacer no lo termino haciendo. ¿Por qué? Porque es producto de lo que hay en mí. ¿Qué es? Mi carnalidad, mi humanidad. Cuando yo aprenda que el que va a producir lo que verdaderamente quiero para mi vida, que es lo que es la voluntad de Dios, y cuando yo entienda que Él mismo va a producir cómo hacerlo, va a ser totalmente diferente. Totalmente diferente. Leamos otro verso, Efesios 2, del 2 a 3. Efesios capítulo 2, versículos 2 al 13. ¿Por qué hay esa naturaleza aún en el creyente? Versículo 1 dice, y Él, ¿quién? Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, o sea, los anhelos de la carne, lo que la carne quiere, lo que la carne desea, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, el decir de muchos de nosotros era que ya no estamos en el mundo, salimos del mundo, y ahora nos vamos a ocupar de las cosas de Dios, y ahora yo quiero ser diferente, yo quiero ser esto y esto y esto, yo quiero ser lo que la Biblia dice en cuanto a mi posición en Cristo, pero resulta que no hemos permitido la obra interna del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo que ahí dice, no hemos permitido trabajar en los deseos de nuestra carne, en lo que todavía hay en nuestra mente, lo que quiero lograr, lo que quiero alcanzar. Esa es la razón por lo cual tenemos que permitir la obra del Espíritu Santo. Mateo 26, 39, veamos nuestro mayor y mejor ejemplo de alguien que rindió su vida al Padre al decir estas palabras, versículo 39 del capítulo 26 de Mateo. Dice, entonces cuando Jesús estaba en Getsemaní, antes de ir a la cruz, dice que él fue al huerto de Getsemaní. En el versículo 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, ¿ustedes saben qué condición estaba Jesús? Dice que su alma estaba muy triste hasta la muerte, que sus lágrimas caían a tierra como gotas de sangre. Y le dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué tal si hacemos esta oración continuamente todos los días de nuestra vida? Señor, que no sea como yo quiero, sino como tú. Si el hombre más santo que no pecó, tenía una naturaleza humana, pero nunca pecó, y él rindió su vida, Señor, no se haga lo que yo quiero, se haga lo que tú quieras. Si Él lo hizo, ¿por qué no debemos hacerlo nosotros? Rendirnos cada día en el lugar secreto y decirle, Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Y Él va a comenzar a producir en ti ese querer, no el querer tuyo, el querer de Él. La vida sería diferente, ¿cierto? ¿Cuántos errores hemos cometido? Porque hicimos algo a nombre y en nombre de Dios. Como dice el apóstol Pablo, el querer el bien está en mí. Queremos muchas cosas buenas, queremos hacer muchas cosas buenas. ¿Y qué si no es el tiempo de Dios? No es la ocasión de Dios o la voluntad de Dios. Pasemos a la tercera verdad.
Entonces, la primera que les quiero compartir es Dios quien determina quiénes somos. En segundo lugar, es Dios quien determina lo que queremos. Ya dejamos a un lado nuestros sueños, nuestros planes, todo lo que los anhelos, los deseos, no. Es lo que Dios quiere dentro de mí. Déjelo que Él lo produzca, que Él te transforme, que Él silencie la voz de la carne, el orgullo, el ego, el creernos aptos, competentes, capacitados. No es Dios el que produce en nosotros lo que Él quiere. Y ya teniendo en nosotros la obra de Dios en nuestras vidas, llegamos al tercer punto, la tercera verdad. Es Dios quien determina lo que hacemos. El querer como el hacer, lo que hacemos. Lo que hacemos es lo que mostramos, tiene que ser el reflejo de lo que somos. Ahí se tiene que reflejar lo que usted es. Mi esposa puede decir de mí lo que yo soy, y lo que yo soy, según ella, determina lo que yo he permitido que Dios haga en mi vida. Lo que yo estoy reflejando, lo que Dios está haciendo en mi vida. Juan capítulo 8, verso 44. Juan capítulo 8, verso 44. Lo que Jesús le está hablando, bueno, esto es simplemente para tomar ese texto, pero hay que leer todo el contexto, estudiar y todo, pero aquí le está hablando a los judíos de aquel entonces, la religión que lo estaba persiguiendo, y le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Los deseos de vuestro padre. O sea, si nosotros no somos personas, no somos seres que vivimos en este mundo para ser neutrales. O somos o no somos. O somos hijos de Dios o somos hijos del otro. Los que determinan sin proponérselo, sino por ignorancia o por una mala enseñanza, por no conocer las Escrituras, por no tener comunión con Dios, aunque vayan a una iglesia, aunque ayunen, aunque oren, posiblemente van a hacer los deseos de ¿quién? El diablo. Pero no somos neutrales. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, no hay otro. Usted es hijo de Dios. Los deseos de su padre usted quiere hacer. O sea, lo que tú estás haciendo es lo que Dios te mandó a hacer. Lo que tú estás haciendo hoy en todos los ámbitos de tu vida es lo que Dios ha determinado que tú vas a hacer. ¿Y eso en qué ayuda en tu salvación? Que miren que todo va enfocado en algo: ocuparnos de nuestra salvación. Tiene que ver con lo que soy, lo que quiero y lo que hago. Todo eso es nuestro trabajo, nuestra labor, el ocuparnos de nuestra salvación. Y Dios es el que va a producir eso que necesitamos para perseverar hasta el fin. Juan 8:29. Juan 8:29. Porque el que me envió, está hablando mi Jesús, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que a Dios le agrada. Y somos hijos de Dios, hacemos lo que a Dios le agrada. Pero ¿cómo sabemos qué es lo que Dios quiere que yo haga y que le va a agradar? Porque Él no me deja solo. Porque Él está conmigo. Continuamente, Él está conmigo. Él está contigo. Si Él está en ti, si Él está contigo, y tú se lo permites, Él está haciendo algo dentro de ti. Está produciendo en ti. Está transformando lo que tú estás haciendo. Ese es el perfeccionamiento del creyente.
Por eso Jesús dijo, yo hago yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Colosenses 3:23. Colosenses capítulo 3, verso 23. Dice, otro verso que nos ayuda ahí a fortalecer este punto. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagamos, lo hacemos de corazón. Pero ¿cómo tiene que estar ese corazón? Rendido a Dios. Como Él nos dice en su palabra. Hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Cuando le entregamos el corazón continuamente a Dios, Él es el que va a trabajar en ese corazón para que todo lo hagamos para Él y no para los hombres. Y ya para finalizar, el cuarto punto ya es un tema muy amplio, pero se lo voy a enunciar. Número 4, si sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, permaneceremos para siempre. Si sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, permaneceremos hasta siempre. ¿Qué es hasta siempre? Ocuparnos de nuestra salvación. Pero para conocer la voluntad de Dios, tenemos que vivir para lo que Él quiere. ¿Y cómo conocemos lo que Dios quiere? A través de las Escrituras. Usted no puede saber lo que alguien quiere si usted no lo conoce. Si yo quiero saber lo que Dios quiere, yo tengo que saber las Escrituras, conocer las Escrituras todos los días, ir a las Escrituras y aprendo a conocer el pensamiento de Dios. Y si yo ya sé lo que Dios quiere, ahora yo hago lo que Dios quiere que yo haga. Y eso va a determinar ¿qué? La voluntad de Dios. Y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17 y terminamos. Primera de Juan capítulo 2 verso 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Cierre sus ojos, por favor, y vamos a darle gracias a Dios por este momento.